Vamos a hablar de contaminación lumínica. ¿Qué es la contaminación lumínica? La contaminación lumínica es la malogración del cielo nocturno natural debido a diversas fuentes de luz que no permiten ver el cielo en su estado limpio, en su estado natural, y especialmente afectan a la observación astronómica. Existen varios tipos de contaminación, de fuentes de contaminación lumínica. Las fuentes de contaminación lumínica natural son aquellas producidas por la Luna, por Venus, por la Vía Láctea, o incluso en un nivel mucho más bajo por el brillo natural del cielo, el sky glow natural, que se produce en la alta atmósfera. Con estas fuentes de contaminación no podemos hacer nada, son naturales, inherentes a la Tierra, pero sí podemos actuar sobre otras fuentes de contaminación que serían las de origen artificial. La contaminación lumínica artificial viene principalmente del alumbrado de ciudades, urbanizaciones, casas particulares, que se proyecta hacia el cielo de forma innecesaria, iluminando la atmósfera y las partículas que hay en ella. También existe un origen de esta contaminación en la polución del aire. Si el aire está muy contaminado de partículas, de carbón, de CO2 en suspensión, estas pueden contribuir a la contaminación lumínica por la reflexión hacia el cielo de luces de origen humano. Existen otras fuentes de contaminación lumínica de origen artificial que estarían mucho más lejos del plano de acción humana o de la superficie de la Tierra, y serían satélites, incluida la Estación Espacial Internacional, o aviones, y últimamente satélites de tipo constelación, como los que está lanzando la empresa SpaceX, su proyecto Starlink. Y ya mirando al futuro, existe una amenaza de contaminación lumínica que se basaría en la publicidad o en la información de luces proyectadas sobre la atmósfera, como podría ser la proyección láser de la hora o de la fecha en el cielo, o proyectos como algunos que se están desarrollando en China, en los que se pretende iluminar ciudades con satélites artificiales, con una luna artificial en órbita sobre la Tierra. La contaminación lumínica es un tipo de contaminación muy específico que además tiene una ventaja. En el momento en el que cortamos el foco o la fuente de la contaminación desaparece. Si nosotros paramos la fuente de luz, la contaminación lumínica desaparecería. Es parecida a la contaminación por ruido. En el momento en el que cerramos el foco o apagamos el foco de ruido, la contaminación desaparece. No desaparecen los efectos que puede haber tenido la contaminación lumínica a lo largo del tiempo. La contaminación lumínica produce efectos sobre la fauna y la flora del entorno. Todos los animales, todos los seres vivos están acostumbrados a un ciclo de noche y día, un ciclo circadiano, que regula su comportamiento. Por ejemplo, hay pájaros que necesitan la oscuridad de la noche para entrar en un estado de torpor que les permite el descanso. Si los pájaros no detectan una caída de la luz y piensan que siempre es de día, debido a que de noche hay alumbrado público, estos nunca descansarán y pueden morir exhaustos. También sobre los humanos nos afecta la contaminación lumínica, puesto que tenemos ritmos circadianos. Los humanos estamos acostumbrados a una luz de tipo cálido, una luz rojiza, anaranjada, amarillenta, durante la noche, puesto que durante toda nuestra historia nos hemos iluminado con luz incandescente proveniente de fuego, básicamente. De manera que cuando nos vamos a dormir no podemos tener estímulos que no sean de este tipo de luz, si es que tenemos que tener alguno. Durante el día, sin embargo, hemos tenido estímulos de luz que son del rango del color azul, el cielo es azul. Si nosotros tenemos estímulos de luz contaminada o que tiene este componente de luz azul, no producimos una sustancia que se llama melatonina y que nos ayuda a tener un sueño reparador. El no tener un sueño reparador nos puede hacer caer en enfermedades como por ejemplo cáncer. En cuanto a la observación astronómica, la contaminación lumínica, como decimos, nos impide una buena observación y nos contamina el cielo. En primer lugar, nos impide que los objetos más tenues puedan diferenciarse del fondo iluminado del cielo. Si el cielo tiene ya de por sí un brillo, los objetos que tengan un brillo tenue se equipararán a ese brillo y no serán distinguibles. No habrá contraste entre el cielo negro o el cielo oscuro y estos objetos.
También nos afecta la contaminación lumínica a la fotografía astronómica que podamos hacer, ya sea de gran campo o a través de telescopios, puesto que nos produce una interferencia que no nos deja obtener toda la información de esos objetos en el cielo. Si fuesen objetos, si la contaminación lumínica está producida por satélites artificiales, el paso de estos satélites, sobre todo si son en una gran cantidad, nos estropeará la foto que estamos tomando. Pero ¿cómo podemos solucionar estos problemas de contaminación lumínica? Vamos a centrarnos sobre todo en el alumbrado, que es la principal fuente de contaminación. Las ciudades son cada vez más grandes, la actividad humana se prolonga a altas horas de la noche, o por lo menos el alumbrado de la actividad humana se prolonga hasta esa hora, y esto interfiere en la observación astronómica. ¿Cómo podemos actuar en el alumbrado? Cualquier alumbrado de todo tipo tiene diferentes partes que vamos a tratar. Por ejemplo, las lámparas, lo que nosotros llamamos coloquialmente las bombillas. Las lámparas tendrían que estar adaptadas para no molestar a la observación astronómica o para no contaminar la bóveda celeste. ¿Cómo podemos hacer eso? Tendríamos que elegir unas bombillas, unas lámparas que tengan una temperatura de color que sea suficiente para realizar la actividad que necesitamos y que además no nos perjudiquen la contaminación o no añadan contaminación lumínica. Esta temperatura de color siempre recomendable tiene que estar por debajo de los 3000 grados Kelvin, es decir, deberíamos tener una temperatura de color más cercana a los colores rojizos y evitar cualquier tipo de luz que tienda a las luces blancas y sobre todo las que tengan un componente azulado. Se están instalando en algunos sitios lámparas que tienen temperaturas de color altísimas, del orden de 6000 grados Kelvin, que no son recomendables ni para la observación astronómica, tampoco para la actividad humana, puesto que pueden producir deslumbramiento y por supuesto interfieren en nuestra salud. También está el espectro que producen estas lámparas. Deberíamos, como hemos dicho, evitar que las lámparas tengan un componente violeta, azul, verdoso, puesto que son las más energéticas y las que nos perjudican. Deberían ser lámparas que su espectro electromagnético se centrara en colores más amarillentos, anaranjados, rojizos, más cercanos a la zona del infrarrojo. Otra parte del alumbrado sería la luminaria, es decir, aquel casquete o aquel dispositivo que ponemos a la lámpara, a la bombilla, para dirigir la luz a la zona donde vamos a tener la actividad. La luminaria debería siempre existir y además estar bien diseñada. Debería concentrar la luz exclusivamente en el plano donde la vamos a usar, es decir, en el suelo. Necesitamos alumbrado público o alumbrado privado para trabajar, para poder conducir, para poder ir por la calle, y normalmente esto se centra en donde vamos a poder tropezarnos, donde vamos a tener toda actividad, es decir, cerca del suelo. Puesto que vamos a redirigir la luz con una luminaria hacia el suelo, esto redunda en la potencia de la lámpara, en la potencia de esa bombilla. No vamos a necesitar toda la luz que va hacia arriba y la vamos a redirigir hacia abajo. Por lo tanto, esa potencia no tiene que ser tan grande como si solo estuviéramos iluminando el suelo con la parte que va a dirigirse hacia el pavimento de la bombilla. Otro de los elementos que influye en el alumbrado es el pavimento. Es decir, si nuestra zona de trabajo donde nos vamos a mover es el suelo y donde se está dirigiendo esta luz del alumbrado, las características del pavimento van a influir, puesto que si es muy reflectante va a devolver gran parte de la luz hacia arriba, hacia el cielo, y no va a ser aprovechada del todo. Esto redunda un poco en la seguridad del pavimento, puesto cuanto menos reflectante es, suele ocurrir que es menos resbaladizo, así que el pavimento es más seguro. Y por último, los horarios. Si no vamos a usar o no va a servir el alumbrado que estamos consumiendo, puesto que estamos durmiendo o el lugar no está abierto, por ejemplo parques públicos, no es necesario tener las luces encendidas. Esto vale también para monumentos, para edificios públicos, pero también para muchos comercios que a altas horas de la madrugada tienen grandes focos. Hubo una experiencia muy interesante en la primera mitad del siglo XX en España, cuando todavía la red eléctrica no estaba totalmente implementada. Esto era
en un momento en el que se utilizaba gas y petróleo para el alumbrado público. Para ahorrar en estas materias primas se aprovechaban las noches de luna llena o de fase muy luminosa para no encender todos los elementos del alumbrado y así ahorrar en energía. Pero ¿cómo medimos la contaminación lumínica? Hay diferentes formas de medición. De las más sofisticadas son las que pasan por medir desde el espacio cómo es nuestra noche, con las luces de las ciudades encendidas, los satélites, la Estación Espacial Internacional puede realizar fotografías para ver qué tipo de luz estamos emitiendo y qué cantidad. Los satélites, se ha descubierto hace poco que no están midiendo correctamente en muchos casos la contaminación lumínica, puesto que en los últimos años se ha incorporado al alumbrado público el alumbrado tipo LED. Estas lámparas utilizan más que otras más antiguas el espectro, la zona del espectro más azul. Y estos satélites son ciegos a ese tipo de luces. De manera que, aunque se está aumentando efectivamente la potencia y la cantidad de iluminación, los satélites no lo han detectado del todo porque son ciegos a la luz azul. Otros métodos menos sofisticados, los que se realizan desde tierra pero igualmente válidos, son aquellos que se realizan con unos aparatos llamados Sky Quality Meter, SQM, medidores de la calidad del cielo. Estos aparatos son muy sensibles al brillo del cielo, incluso a magnitudes muy altas, es decir, de muy bajo brillo, del orden de 18, 20, 22 magnitudes por arco de segundo cuadrado. Si nosotros incorporamos estos medidores a un trípode y hacemos una serie de mediciones en diferentes direcciones, cenit y diferentes alturas, podemos saber cuánto de brillante es el cielo que tenemos sobre nosotros, es decir, si es totalmente oscuro, negro, si tiene alguna contaminación, si brilla. Para estos medidores una calidad excelente de cielo sería de en torno a 22 magnitudes por arco segundo cuadrado. Y una calidad de cielo de ámbito rural y con luna llena estaría en torno a la magnitud 18. Y una magnitud de 17 sería la típica de contaminación. Aunque no se mueve mucho en el rango de 17 a 22, tenemos que tener en cuenta que de 17 a 18 hay 2 veces y media aproximadamente más luz que la magnitud anterior. Y si nos movemos de la 18 a la 22, por ejemplo, estaríamos hablando de 40 veces más oscuro en 22 que en 18. Existen otros medios para valorar la calidad del cielo, la contaminación lumínica que hay. Uno de ellos es muy interesante, es la escala Bortel. La escala Bortel es parecida a la escala Mercalli de los terremotos, no mide de una forma muy científica, por así decirlo, la calidad del cielo, sino que es más sensitiva, es más de la apreciación directa de la persona. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo funciona esta escala? Esta escala tiene 9 clases, desde 1 hasta 9. La clase 1 sería la perteneciente a un cielo excelente, muy oscuro, en la que podríamos distinguir, nos da una serie de indicaciones en las que, por ejemplo, el Venus o la Vía Láctea producen iluminación o sombra incluso. Son calidades de cielo estupendas. Estas calidades de clase 1 se corresponderían con la magnitud 22 que mide un SQM, y en la clase 9 tendríamos el cielo totalmente contaminado que pertenece a la ciudad. Nos da una serie de parámetros para apreciar si podemos ver tal estrella o tal objeto Messier, y sobre todo un color del cielo típico. En la clase 1, en el cielo muy oscuro, tendríamos un color de cielo que podríamos decir que es prácticamente negro. Conforme vamos avanzando de clase 2, 3, el cielo va siendo de color grisáceo, de color azulado, y por supuesto en las clases 8, 9 el cielo se vuelve de anaranjado a directamente blanco. Por último, tenemos un método muy intuitivo y muy casero que nos sirve para medir la calidad del cielo. Este sería con un pequeño dispositivo que podemos hacer nosotros mismos. Si recortamos en un cartón un pequeño círculo de diámetro 11 centímetros y añadimos una pequeña cuerda que tenga una longitud de 42 centímetros, poniéndolo a esta distancia desde nuestra cara, estaríamos cubriendo un campo de 15 grados de diámetro.
De manera que si contamos en una zona del cielo la cantidad de estrellas que podemos ver y después repetimos la operación en otra zona que tenga contaminación lumínica, podremos apreciar la cantidad de estrellas que dejamos de ver de un lugar a otro. Hay que decir que una correcta iluminación no quiere decir ni una iluminación deficiente ni una sobreiluminación. En una sobreiluminación estaremos desperdiciando energía y el coste económico que conlleva, estaremos incurriendo en otras cosas como deslumbramiento y no estaremos aportando una visibilidad mayor ni tampoco una seguridad mayor. Por otro lado, una iluminación deficiente tampoco es una correcta iluminación. Una correcta iluminación es aquella que nos proporciona una iluminación adecuada para las actividades que vamos a desarrollar. El cielo nocturno natural es un derecho. En el artículo 45 de la Constitución española se garantiza el derecho a todos de disfrutar del medio ambiente y nuestro deber de preservarlo. Del mismo modo, los poderes públicos son los responsables de velar por ese medio ambiente, defenderlo e imponer las sanciones necesarias a aquellos que vayan contra él. Y aquellos que malogren el medio ambiente deberán responsabilizarse mediante sanciones y también, y eso es muy importante, y también restaurar el medio ambiente que ha sido malogrado. Por si esto fuera poco, también existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras, en el que en su primer artículo ya nos habla que las generaciones futuras tienen derecho a heredar una tierra indemne, incluido un cielo puro. El cielo nocturno natural es una inspiración para toda la humanidad, y lo ha sido durante toda la historia. Somos los primeros humanos que estamos en peligro de no poder disfrutar de un cielo oscuro, natural, como lo han venido haciendo todas las generaciones que nos han precedido. De hecho, se calcula que en torno al 80% de la población mundial nunca ha visto un cielo no contaminado. Pero esto también tiene que ver con la ciencia. Si no tenemos acceso al cielo nocturno natural, no podremos descubrirlo y no podremos mucho menos investigarlo. Incluso para las personas que no hacen ciencia o que son futuros científicos, esto es importante, me refiero a los más pequeños. Más allá de la observación astronómica, la lucha contra la contaminación lumínica redunda en un ahorro energético y consecuentemente en un ahorro económico por gasto de energía. Se calcula que una eficiente iluminación en ciudades en un país como España equivaldría a la producción energética de una central nuclear en un año. Ciudades de todo el mundo empiezan a ser responsables con su alumbrado y los ciudadanos han pedido a las instituciones que sean consecuentes con ello. Por ejemplo, la ciudad de Roma ha sido una de las pioneras en adaptar su iluminación nocturna a unos niveles adecuados a una contaminación lumínica sensata. Somos cada vez más extraños en nuestro planeta a nuestro propio cielo nocturno. Como ejemplo sirva lo ocurrido en la ciudad de Los Ángeles el 17 de enero de 1994. De madrugada ese día, en Los Ángeles se produjo un gran terremoto de en torno a magnitud 6. El terremoto, aparte de otros daños, produjo un apagón general en toda la ciudad de Los Ángeles y alrededores. En las siguientes horas, los servicios de emergencia recibieron una serie de llamadas de la gente de la ciudad preguntando qué era esa amenazante nube blanquecina que había aparecido en el cielo tras el terremoto. Incluso el observatorio Griffith recibió algunas de esas llamadas. Lo que veían los habitantes de la ciudad de Los Ángeles era el cielo nocturno natural y aquella amenazante nube blanquecina era la Vía Láctea que nunca habían podido apreciar. Protegemos los bosques, protegemos los ríos, protegemos los mares. Y este tipo de contaminación, de la que no somos muy conscientes, está malogrando uno de los bienes, al nivel de todos estos que he mencionado, que es tan nuestro y tan necesario como todos los demás, el cielo nocturno.